Presenciamos imágenes de la histórica llegada del equipo especializado enviado por el presidente Nayib Bukele para dar asistencia humanitaria a las miles de personas afectadas por el terremoto y sus réplicas en Turquille. Se trata de más de un centenar de personas del grupo de búsqueda y rescate conocido como USAR y de la Unidad Humanitaria de Rescate de la Fuerza Armada. En el grupo hay expertos en búsqueda, rescate, primeros auxilios, médicos, bomberos y especialistas caninos. Sin perder tiempo, el convoy se desplazó a una de las zonas más afectadas por el fenómeno natural. En este país, al menos 10 ciudades se encuentran seriamente afectadas y a la fecha se contabilizan más de 20.000 fallecidos. De esta manera iniciamos Noticiero El Salvador, edición estelar. A continuación, nuestros titulares. Llevando alivio se encuentra desde su llegada a Turquille el equipo de especialistas enviado por el presidente Nayib Bukele tras terremoto del pasado lunes. Mientras sigue en aumento el saldo trágico del potente sismo, miles siguen soterrados con condiciones climáticas difíciles que también afectan a los damnificados. El Salvador tiene los niveles de inflación más bajos de la región, gracias a las acertadas decisiones económicas tomadas por el Ejecutivo como reacción a la crisis mundial. El éxito de la guerra contra las pandillas es destacado por el ministro de Seguridad al subrayar que el país goza del menor índice de homicidios en todo el continente americano. De hecho, continúa en aumento el respaldo de los salvadoreños a estrategias como el régimen de excepción que incuestionablemente ha devuelto la paz a la población. Buenas noches, iniciamos con la información. El grupo USAR, El Salvador y la Unidad Humanitaria de Rescate de la Fuerza Armada ya está en Turquille. Volaron más de 11.000 kilómetros por casi 20 horas con el objetivo de sumar toda fuerza, conocimiento y experiencia para apoyar con las labores de búsqueda y rescate de víctimas del terremoto registrado en este país. La misión humanitaria enviada por el gobierno del presidente Nayib Bukele ya tocó suelo turco. Son 111 elementos del equipo especialista que se sumarán a la heroica tarea de levantar una nación parcialmente destruida por un terremoto y sus fuertes réplicas. En este contingente destacan 3 equipos caninos con el objeto de potenciar en lo posible el rescate y salvamento de sobrevivientes sepultados bajo los escombros de edificios. Muchas gracias, señor embajador. Este equipo de valientes mujeres y hombres ya viaja hacia el epicentro del desastre para atender el llamado de auxilio de la nación turca. Qué gusto me da saludarles en esta cobertura especial que estamos haciendo desde Turquía. Este fue el primer reporte que envió el periodista David Cruz, enviado especial para transmitir a El Salvador y al mundo entero el aporte humanitario del gobierno salvadoreño y la entrega del esfuerzo físico y mental que ofrendarán con nacionales para levantar a un pueblo hermano Turquía. Pondrán todos sus conocimientos en ubicación, estabilización y extracción de personas atrapadas, todo al servicio de una nación amiga y hermana del país. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y para que usted se ubique dónde se ha desplazado el grupo USAR y la Unidad Humanitaria de Rescate, le mostramos el siguiente mapa. Al sureste de Turquille está Kahramanmaraş. Es el epicentro del segundo terremoto registrado el pasado lunes. En este lugar, la población ha sufrido graves daños y ha detectado más de 123 hectáreas destruidas del total de edificios del municipio. Según los habitantes, de los 3.017 kilómetros cuadrados, la mitad de la superficie está destruida. Las imágenes lo confirman. Estas son las condiciones, escombros de edificios por todos lados. Ahí estarán presentes nuestros hermanos salvadoreños para aportar en la búsqueda y rescate de las víctimas. Nuestros connacionales desafiarán las bajas temperaturas cercanas a bajo cero. Y de inmediato vamos a hacer un enlace en directo hasta esta zona donde se encuentra el equipo enviado por el presidente Nayib Bukele para dar asistencia humanitaria. El periodista de Noticiero El Salvador, David Cruz, se encuentra dando cobertura a este evento. Adelante, David, con tu reporte. Gracias, qué gusto saludarles desde Turquía. Nos encontramos ya en la zona
de los sectores donde se han registrado mayores inconvenientes a raíz de los terremotos que se registraron durante los últimos días. Estoy justo frente a uno de los camiones. Ese camión que ustedes tienen ahí está cargado, no sé si ustedes van a alcanzar a dimensionarlo, pero ese camión que está ahí justo enfrente de sus pantallas es un camión que está cargado de medicinas que envió el gobierno de El Salvador, el gobierno del presidente Bukele, y que este camión ha llegado ya hacia Turquía y está cargado de medicinas, de medicamentos que se van a entregar a todas las personas que fueron afectadas. También quiero que vean a los salvadoreños, ahí se alcanzan a ver los reflejos de los salvadoreños que ya están trabajando para montar el campamento que se va a utilizar como base para poder iniciar los desplazamientos hacia todas las zonas. Quiero que vayamos haciendo un breve recorrido y ustedes puedan apreciar un poco a la distancia desde donde estamos, pero que puedan ver también cómo se está trabajando desde toda esta zona, a pesar de que, repito, es un poco a la distancia porque no podemos interrumpir el trabajo que se está realizando en esta zona. Ahí ustedes pueden ver parte del equipamiento que trae el grupo USAR, también la unidad humanitaria de rescate de la Fuerza Armada que se encuentra en toda esta zona desplazada para poder llevarle a los salvadoreños lo que está ocurriendo. Aquí tenemos a uno de los miembros del grupo USAR, listos para la misión. Así es, señor, listo para la misión. ¿Cuál es el mensaje a los salvadoreños cumpliendo en Turquía? Cumpliendo la indicación del señor presidente de la República, venir a ayudar al país de Turquía a brindar la ayuda de parte de nuestro país, El Salvador. Con todo el entusiasmo, el ánimo, no los el frío, perdón, no el frío detiene. no nos detiene, todos estamos entusiasmados. Gracias. Ahí escuchábamos a uno de los miembros de USAR, este grupo que se especializa en este tipo de trabajo, y también quiero mostrarles las áreas donde se encuentran pues los caninos que van a participar en las labores de búsqueda y rescate. Por cierto, he de aclararles que los caninos se encuentran ubicados específicamente en compartimentos, en estos pequeños compartimentos que ustedes estaban viendo, se los voy a mostrar nuevamente, y se les ha colocado pues los suficientes elementos para darles calefacción. Ellos no están pasando frío, afortunadamente. Nosotros nos encontramos ya en la zona donde se espera que se pueda mover para Kahramanmaraş, así se llama este lugar, esta ciudad que está a un par de kilómetros de nosotros, que es donde se ha registrado la mayor cantidad de problemas a raíz de los terremotos. También quiero que nos acerquemos un poco y veamos, aquí está el personal ya de la Fuerza Armada, que ellos son los miembros de UHR, la Unidad Humanitaria de Rescate, quienes ya están casi preparados, están ejecutando toda la logística necesaria para poder instalar un campamento en este lugar. Ellos han venido preparados desde El Salvador para poder estar acá. El ministro de la Defensa lo aclaraba. Ellos están preparados para permanecer más de 50 días acá en Turquía, de ser necesario apoyar en todo lo que se pueda por las experticias con las que cuenta la Fuerza Armada. Ahí están todas las cajas de suministro con los que cuentan. Repito, son 4 camiones cargados los que han llegado hasta este lugar. Ahí voy a mostrarles uno de los camiones, desde donde inicié mi reporte habían otros, y ahí al fondo se ven todos los camiones, y ahí vemos a todo el personal de USAR y también de la UHR, Unidad Humanitaria de Rescate de la Fuerza Armada, que están desde aquí, desde Turquía, cumpliendo con esta misión de ayudar a todos aquellos que han sido víctimas de estos terremotos. Se prevé que dentro de algunas horas se pueda partir ya hacia la zona para iniciar los trabajos, esperando que se logren buenos resultados y poder pues llevar alivio a estas familias que están sufriendo acá en este país de Turquía. Así mi reporte, regreso la señal hasta San Salvador. Gracias, David, por tan importante información que usted ha compartido. Por cierto, allá son las 4 de la madrugada, mientras aquí son las 7 de la noche con 9 minutos. Gracias por la importante labor que están realizando en estos momentos tan difíciles, cuando esta nación más lo necesita. Vamos contigo, Armando. El actual gobierno ha preparado y capacitado a los elementos de primera respuesta, tanto a los miembros de Protección Civil, Fuerza Armada, Cuerpo de Bomberos, PNC, entre otras instituciones que forman el equipo de búsqueda y rescate. En total son 43 los elementos que conforman el grupo USAR El Salvador, incluidas 3 mujeres profesionales de la salud, expertas en traumatología, cuidados intensivos y otras especialidades médicas. El equipo está conformado por los miembros tácticos operativos de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional Civil y el Fondo Solidario para la Salud, FOSALUD. Todos han sido equipados y fortalecidos con habilidades en materia de asistencia y emergencias en escenarios de catástrofe, y también están dotados de las mejores herramientas.
Además del equipo USAR, en la misión que fue enviada por el presidente Nayib Bukele a Turquía, también se han sumado 54 efectivos de la Fuerza Armada con características especiales, entre los que se destacan 12 miembros de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, 13 de rescate vertical, 21 especialistas en primeros auxilios, 2 operadores de mini cargador, 2 especialistas en caninos, acompañados de 2 caninos y un médico. La Unidad Humanitaria de Rescate de la Fuerza Armada lleva personal especializado en distintas áreas para rescatar y dar asistencia a personas que se encuentran atrapadas. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Mientras, decenas de países y organizaciones tienen su mirada en Turquía luego del fuerte terremoto del pasado lunes. El ministro de Relaciones Exteriores de esa nación informó que son cerca de 95 los países que se han sumado a las tareas de apoyo médico. De estos, más de 6.300 efectivos son de 56 países, así como equipos de 19 países más. Se tiene previsto que lleguen a suelo turco y colaboren con las tareas de emergencia. El terremoto que sacudió Turquía ha sido uno de los más potentes en la historia de esa nación. Los fallecidos superan los 17.000 y hay más de 71.000 heridos. El terremoto de Turquía es considerado el más mortífero de la historia de ese país, ya que ha dejado una estela de mortandad. Hasta la tarde de este jueves, Turquía ha contabilizado 17.406 muertos y 71.866 heridos, informaron las autoridades de salud de ese país. Durante las últimas horas se conoció que el Parlamento de Turquía declaró estado de emergencia por 3 meses en las 10 provincias que han sido devastadas por el terremoto. El número de ciudadanos alojados ha superado los 750.000. También más de 6.000 edificios turcos colapsaron quedando en escombros. El fatal terremoto sorprendió a Turquía la madrugada del lunes 6 de febrero, hora en la que muchas personas estaban aún en sus casas. En 1939 hubo otro sismo que dejó al menos 32.000 fallecidos. En Turquía, las autoridades continúan contabilizando las víctimas que ha dejado los terremotos ocurridos en las últimas horas. Y para profundizar en este tema nos acompaña en el estudio el periodista Edgar Jurado. Adelante con la información, Edgar. Gracias, Armando, y amigos televidentes. Llegó el momento de cuantificar en cifras prácticamente los daños que ha ocasionado este potente terremoto en esta nación, Turquía. Vamos a comenzar con las personas afectadas. Se tiene estimado que son 13.5 millones de personas las afectadas tras este potente terremoto que ha tenido réplicas y que ya superan más de 1 millar de sismos que se han registrado desde el pasado lunes. Ahora bien, algo que también ha registrado la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias son las personas rescatadas. 8.500 es el saldo que deja hasta el momento el trabajo que está realizando las diferentes instituciones en apoyo a las asistencias humanitarias que están llegando, entre ellas la que en unos minutos seguramente va a iniciar su importante labor, la representación de nuestro país, El Salvador. Ahora también pasamos a conocer el dato que tiene que ver con las personas que han perdido algo que es muy valioso, su patrimonio, sus viviendas. Son más de 298.000 viviendas las que han resultado afectadas. Un trabajo importante que también va a tener que realizar el gobierno turco. Lo ha anunciado el presidente de esta nación, Recep Tayyip Erdogan. Ha asegurado que en 1 año se espera la reconstrucción de estas viviendas que han resultado fuertemente dañadas, destruidas en su totalidad, la mayoría de estas. También hay que conocer este dato que es importante: las personas evacuadas de sus hogares son más de 56.000 las que se encuentran en algunos albergues que han sido habilitados y también que siguen siendo evacuadas debido a que se continúa realizando este trabajo por parte de las instituciones de socorro, llevándolos a lugares seguros, ya que la inestabilidad aún es bastante consistente en esta zona de Turquía. Ahora bien, las personas que están en las tareas de rescate son 120.334. A esta también hay que sumarle los 111 elementos que ha aportado la unidad el equipo de nuestro país, El Salvador, entre ellos el Grupo USAR y también la Unidad Humanitaria de Rescate de la Fuerza Armada, que como ya lo vio al inicio de este noticiero, ya se encuentra en suelo turco
a esta hora se encuentran levantando el lugar donde van a estar ubicados para sumarse a estas más de 120,000 personas que están ayudando, auxiliando, tendiéndole la mano al pueblo turco. También es importante cuantificar la destrucción en infraestructura, ya que los daños que ha ocasionado este potente terremoto no solamente son en personas, sino que también ha dañado muy buena parte de la infraestructura de esta nación. Importante recordar que fue un sismo de magnitud de 7.8 grados, con réplicas hasta el momento de más de 1.300, y se continúan registrando más movimientos telúricos. Por eso es la importancia de que se vea reforzada la ayuda que está desplegando el gobierno turco con la cooperación internacional y de hecho también la cooperación salvadoreña ya en esta nación. Esta nación también reporta provincias afectadas. De 81 provincias, 10 han sido fuertemente azotadas por este terremoto, sacudidas por este movimiento telúrico del pasado lunes. En la madrugada de lunes a las 4:17 se registró ese potente terremoto. 9 horas después se registró otro que ha dejado estas cuantiosas pérdidas en esta zona. También ya se tienen cuantificados los edificios destruidos, se habla de más de 6.440. Esas imágenes que usted ve en pantalla que se transmiten de dónde están realizando el trabajo, pues parte de esa infraestructura dañada son estos 6.440 edificios que están destruidos en su totalidad. Ahora bien, también hay edificios en ruinas, es decir, aquellos que han resultado parcialmente dañados, también ya hay una cantidad, son más de 2.700 los edificios que ya se han identificado de acuerdo a las evaluaciones que han hecho las autoridades pertinentes, más de 2.700 de estas infraestructuras dañadas. Esto es parte del impacto que ha generado los terremotos. El primero a las 4:17 de la mañana del pasado lunes, y 9 horas después se registró otra réplica de 7.6 que ha dejado cuantiosas pérdidas que ya vimos hace algunos segundos, compañeros. Gracias, Edgar, por los datos que nos has compartido. Y mientras tanto, en Siria, que también fue afectado por el terremoto del pasado lunes, reporta miles de fallecidos. Los sirios piden ayuda humanitaria para rescatar víctimas. Los daños en carreteras dificultan la llegada de alimentos. El terremoto de magnitud 7.8 del 6 de febrero impactó en Siria, donde han reportado hasta la tarde de este jueves 3.317 personas fallecidas. El total de heridas son de 5.245, informaron medios locales. En algunas de las zonas más afectadas de Siria, los mismos habitantes se han dado a la tarea de buscar sobrevivientes debajo de los edificios colapsados, por lo que piden ayuda internacional. Además, se están encargando de enterrar los muertos. La mañana de este jueves, Naciones Unidas envió los primeros camiones con ayuda a las zonas que son controladas por los rebeldes. Además, organizaciones más pequeñas también han enviado cargamentos. Algunos de los inconvenientes que han dificultado el envío de ayuda a Siria son el tiempo invernal, así como los daños en las carreteras y aeropuertos. Sumado a eso, el conflicto armado. El pasado martes, la ONU estimaba que el número de fallecidos sería de 20.000, cifra que ya fue sobrepasada con los datos registrados entre Turquía y Siria. El tiempo se agota para aquellas personas que continúan atrapadas bajo los escombros en Turquía y Siria tras la serie sísmica que sacudió regiones de ambos países. Sin embargo, las historias de personas rescatadas siguen surgiendo y con ello una esperanza para encontrar a los demás desaparecidos. Cada uno de los rescates que ejecutan los socorristas de entre los escombros es un triunfo y agradecimiento al Creador. Estas impactantes imágenes muestran cómo los equipos de emergencia estallan de alegría al rescatar a Moaz, un niño que llevaba bajo los escombros de un edificio de 5 pisos 2 días. Cuando sale del horror, no para de preguntar por sus padres. En la ambulancia le confirman que ellos continúan atrapados y se derrumba. Es tan solo un ejemplo de las dramáticas consecuencias del terremoto de Turquía, en el que hay miles de muertos y heridos.
Cuando habían pasado unas 60 horas del mortal terremoto, 6 personas, entre ellas un niño, fueron rescatadas con vida en medio de los escombros en Turquía. Los rescatistas catalogan esto como un milagro. Según informaron las autoridades turcas, el niño y los 5 adultos no presentaban lesiones graves y están estables. Bueno, aquí viene la segunda víctima, que está bastante bien. También un hombre de 65 años de edad fue rescatado en Turquía. Los socorristas informaron que se encontraba deshidratado, pero aparentemente en buen estado. Lamentablemente, junto a él estaba el cadáver de su hijo de 32 años. Los rescates con vida que aún se siguen haciendo dan esperanza a las familias que aún no saben nada de su ser querido desaparecido. Todo rescate es aplaudido ya que es una vida que se salva. Kevin Castillo, Noticiero El Salvador. Y ahora es el momento de nuestra primera pausa, pero ya regresa Noticiero El Salvador. Después del corte, El Salvador tiene la inflación más baja de la región. Por continuar informándose con nosotros, el COVID-19 y conflictos internacionales han dejado como resultado una crisis económica mundial. Sin embargo, el gobierno de nuestro país ha luchado por contener esos efectos negativos y las instituciones han trabajado de manera articulada para implementar medidas económicas en beneficio de los salvadoreños. A casi un año de la implementación de las medidas económicas en El Salvador, los resultados han sido positivos, y es que el país se sigue posicionando en buena escala en diferentes áreas. La ministra de Economía, María Luisa Hayem, mencionó que el trabajo que se realiza desde el Ejecutivo ha permitido que la inflación sea mucho menor en el territorio. El Salvador se encuentra en los países con la menor inflación, por ejemplo, para tomar el ejemplo de la inflación, con la menor inflación en Centroamérica, la quinta posición en Latinoamérica y entre los primeros 30 países a nivel mundial. Estas acciones han sido beneficio para empresarios e inversionistas extranjeros, ya que ellos buscan un país donde la prioridad sea cuidar el bolsillo de la población, y El Salvador cumple con los requisitos para dinamizar la economía. El Salvador se vuelve un lugar con todas las condiciones para que empresas de distribución puedan establecerse en el país y también, bien importante, para que inversionistas, tanto locales como internacionales, vean a El Salvador como un lugar en donde invertir. Desde el inicio de su gestión, el gobierno actual ha implementado diferentes estrategias que ahora han dado buenos resultados y en el futuro las autoridades seguirán teniendo el mismo objetivo. Así lo aseguró la ministra de Economía. Bajo la visión y el liderazgo del presidente Nayib Bukele. Así que nosotros continuamos con la mayoría de estas medidas en ejecución y evaluando cuál sería el futuro de estas medidas a futuro. El Salvador ha vuelto a ser nombrado en la lista de los países con la tasa de inflación más baja. Fiorentina Campos, Noticiero El Salvador. En 2022, la inflación mundial cerró arriba del 8% y en varios países de la región centroamericana esta cifra sobrepasó los 2 dígitos. De hecho, la tasa más alta la obtuvo Nicaragua con 11.5%. Le sigue Honduras con 9.8%, luego Guatemala con 9.2% y Costa Rica con 7.8%, mientras que El Salvador cerró con la tasa más baja de la región, 7.3%. Todo esto gracias a las medidas de apoyo económico que implementó el Ejecutivo para todas las familias salvadoreñas. Y seguimos con más noticias de nuestro país. La ministra de Economía, María Luisa Hayem, confirmó que las exportaciones siguen creciendo de forma significativa, proyectando un aporte indispensable en la economía para este 2023. De hecho, la titular informó que el pasado 2022 cerró con más de 7.000 millones de dólares en divisas. Reiteró el compromiso del gobierno de seguir trabajando en las medidas económicas y así se generen mayores inversiones en todo el territorio. CONAMIPE inauguró un diplomado sobre desarrollo económico local en la zona central del país. La enseñanza está dirigida a alcaldes y gobernadores para que acompañen, impulsen y proporcionen las herramientas necesarias a los micro y pequeños empresarios que son el motor financiero del país.
El 99.6% de los emprendedores en el país son micro y pequeños empresarios y 1 millón de ellos proporcionan 5 millones de empleos entre directos e indirectos, lo que dinamiza la economía local. Ahí radica la importancia de proporcionar las herramientas para que ellos puedan crecer y por ende todo el país. Este diplomado les da mucha capacidad para poder establecer estrategias que no requieren obras, sino que requieren iniciativas, ordenanzas, incentivos. El diplomado es dirigido a alcaldes, gobernadores, consejos municipales y otras autoridades locales para que implementen las estrategias más óptimas y que desarrollen nuevos proyectos o fortalecer los ya existentes. Obviamente, ¿verdad? Nuestro presidente Nayib Bukele ya está haciendo su parte, que es darnos una seguridad a nivel nacional. En el caso del municipio de La Palma, estamos llevando un enfoque de un desarrollo económico local que va siendo sostenible con el medio ambiente. Es decir, llevamos el proyecto de ser la primera biodiversidad de El Salvador. Si todo nos va bien, vamos a ser la segunda biodiversidad a nivel mundial. En San Salvador hay 2 municipios que están trabajando una estrategia que se llama Impulso Económico de la Ruta Panorámica. Tiene varios componentes, un componente medioambiental, un componente productivo, un componente turístico, pero no es posible si no fuera por la articulación y el trabajo de todas las instituciones del Estado que se ven vinculadas. Dentro de las alcaldías existen técnicos de CONAMIPE que asesoran a los micro y pequeños empresarios. En la comuna en el 2021 encontramos 11 emprendedores, ahorita ya hemos crecido a 27 y poco a poco vamos creciendo y apoyando a las demás empresas que van creciendo poco a poco. Sin embargo, es un trabajo más extenso que se debe de hacer y el CONAMIPE pues, nos está brindando toda la asesoría técnica. Este diplomado se replica en el oriente y occidente, así como en la zona central y paracentral del país. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador.